¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, recordarles que hoy a la mañana tuvimos oportunidad de compartir junto con, en realidad con la organización de Agroeducación y junto con RJ O'Brien, con CME, con la Bolsa de Chicago, es decir, con, por supuesto, Ganar Rural, y ustedes a lo mejor lo vieron, una realmente interesante jornada en donde hablamos de todos los temas sobre ganar con la gestión, era el título, y tuvimos oportunidad de hablar de granos, hablar de ganadería, hablar del contexto internacional con especialistas muy destacados y hablar también de política y la política argentina con los últimos datos en función de la visión de dos destacados analistas. Todo eso lo pueden ver en la web de Agroeducación y también en la de rural.com, en las dos. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, realmente se los recomiendo. Vamos a hablar ahora de comercialización, un día en que el mercado estuvo un poco más tranquilo, ya no se produjeron las grandes bajas de los últimos días, tampoco hubo subas, estuvo, insisto, más tranquilo a nivel internacional, también a nivel local. El dólar marginal, blue y las diferentes variedades que tenemos sigue descendiendo y esto está achicando la brecha. Veremos cuánto dura. Es un dato interesante, más allá de que sabemos que por ahora está sostenido con plumas o con escarbadientes, como a ustedes les guste más. Es una manejo particular que se está haciendo el mercado cambiario, que veremos si no está respaldado por un plan económico serio, evidentemente la cosa se va a complicar. Desde el punto de vista de las acciones que tienen que ver con la defensa de la propiedad privada, hoy ha habido algunas señales que son positivas, si bien vinieron del lado de la justicia, también tengamos en cuenta que hubo un pronunciamiento de la Iglesia en ese sentido que me parece que también tuvo algo que ver. Pero les decía, vamos a hablar de comercialización y a mí me sigue preocupando que se están generando cada vez más expectativas con lo que tiene que ver con lo que va a liquidar el campo en las próximas semanas, en los próximos meses. Hay cifras para todos los gustos y yo sigo pensando que el campo va a seguir trabajando de manera normal, liquidando de manera normal en función de las necesidades de los productores que todavía tienen mercadería guardada, es cierto, pero que no tienen ni más ni menos que la que tienen respecto al volumen total de la cosecha a esta altura del año, todos los años. Es posible que si no se logra encarrilar la incertidumbre económica política, hoy en la jornada de agroeducación, Diego Palomeque compartíamos y decíamos lo importante que es trabajar tranqueras adentro, pero también vamos a ser claros, si uno trabaja muy bien tranqueras adentro y cuando sale se encuentra con la Argentina de hoy, todo el esfuerzo que se hace tranqueras adentro a veces no alcanza, ¿no? Es decir, y hasta a veces se dilapida todo ese esfuerzo porque tranqueras afuera tenemos la Argentina. Además del mundo, que ya no está fácil, tenemos la Argentina que está cada vez más complicada y eso es evidentemente motivo de preocupación. Con Pablo Paladini, inclusive hablando hoy, él me hablaba y hablábamos los dos en realidad del problema de que la Argentina no tiene peso, ¿no? Moneda, y lo que decíamos era, yo mientras Pablo hablaba pensaba, bueno, y después coincidíamos, el problema de que la Argentina no tenga peso es el problema de la otra P de la Argentina, que son los políticos, y las políticas que se vienen aplicando, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, más allá de estas digresiones, veamos cómo está la comercialización, que insisto, está a ritmo normal, si se quiere. Vamos a ver, ahí Tuchito va a poner a la primer placa, la que mostramos siempre, que son los volúmenes de cosecha de las últimas dos campañas, las compras que han realizado los exportadores, las compras que ha realizado la industria, sumamos esas dos y decimos esto es lo que los productores han vendido y qué porcentaje es sobre la cosecha. Como les digo siempre, tengan en cuenta que tanto en trigo como en maíz tuvimos cosechas similares los 2 años, pero en soja hay una caída importante de alrededor de 6 millones de toneladas o un poco más tal vez entre la cosecha 2019-2020 y la 2020-2021. En la placa siguiente, que ahí va a poner Tuchito Leandro en pantalla, ustedes van a ver la comparación de los volúmenes comercializados. Es cierto que en soja el año pasado habíamos negociado 39 millones de toneladas y este año 34, que en la condición a fijar el año pasado había 5,6 y este año hay 7,5, pero recuerden, la cosecha fue 6 millones de toneladas justo más baja. En el caso del maíz tenemos un mayor volumen comercializado, si bien en las últimas semanas por supuesto se está frenando porque, a ver,
tampoco hay tanto maíz ya para negociar, y de hecho ustedes van a ver este fin de semana un programa con los demandantes de carne, con la industria avícola, con la industria, perdón, demandantes de maíz, con la industria avícola, le decía, los feedlots y la industria porcina, básicamente, y se van a dar cuenta que uno de los problemas que tienen es lograr el abastecimiento de maíz, porque está escaseando maíz, porque se está acabando el maíz que hay. 39,4 millones de toneladas ya hay negociados, el año pasado teníamos 38,5. Y el trigo, como lo venimos contando semana a semana, el trigo de la cosecha, que ya está prácticamente terminando su negociación, estamos en 20,2 contra 17,5, de los cuales a fijar, extrañamente, no se ha fijado nada, porque venimos con 1 millón de toneladas a fijar desde hace varias semanas, por no decir meses, ¿no? Y eso es extraño también, la verdad es que es extraño. El maíz todavía quedan 3,8 a fijar, pero se viene cambiando la cifra de fijaciones. También vamos a ver cuánto hay de negociado de cada una de las cosechas comparativamente. Es cierto, en soja estamos un poquito abajo, 69% este año contra 71% la misma fecha del año pasado. El maíz estamos arriba, 79 contra 75. Si hacemos una comparación en términos de valor, bueno, tenemos 4 puntos más en maíz, 2 puntos menos en soja, y en términos de valor estamos prácticamente igual, ¿no? Y porque lo que se compensa con un producto con el otro. Y el trigo, ni que hablar, se está negociando trigo que estaba guardado en los stocks. También es importante mencionarles cuánto hay negociado de la nueva cosecha, de la cosecha 2021, que son volúmenes más bajos de lo que había el año pasado. Claro está, acuérdense que el año pasado teníamos la particular situación del cambio de gobierno, y en este sentido eso también tuvo su implicancia, que no fue menor, ¿no? Como decíamos, frente a las expectativas que había con el nuevo gobierno. Pero les digo, este año, por ejemplo, de trigo, y además está la incertidumbre climática, que también es otro elemento que hay que tener en cuenta. A pesar de los buenos precios, muchas de las ventas se frenaron porque los productores no saben cuánto van a cosechar. Por suerte ha llovido en estos últimos días y eso a lo mejor mejora las expectativas. Pero decía, de trigo, de la cosecha nueva, hay vendidos 5,5 millones de toneladas. El año pasado a esta misma altura había 7,5 millones. Hay a fijar dentro de esos 5,5 millones 1.200.000 toneladas, y el año pasado teníamos 2,100.000, pero con un mayor volumen. Y vendido al exterior de trigo ya hay, según las declaraciones de venta, 4,6 millones de toneladas. En el caso del maíz, para señalar que tenemos de la cosecha nueva, de la cosecha futura, 9 millones de toneladas ya comprometidas por parte de los productores. El año pasado había 11,5 a esta fecha. Insisto, la cosecha, hay una incertidumbre respecto a cuánto puede ser por el tema del clima. A fijar, este año tenemos 2,5, el año pasado había 4,5. Y vendidas al exterior, de acuerdo a las declaraciones de los exportadores, cosecha 2021, 7,5 millones de toneladas de maíz. Y respecto de la soja, el volumen negociado de la cosecha futura, 3,2 millones de toneladas contra 6,5 millones que había el año pasado. La misma situación, y sobre todo con soja es donde más temor se tenía, y finalmente se concretó de un aumento de los derechos de exportación. A fijar, el año pasado había 2.700.000, este año hay 2 millones. El dato para señalar es las ventas al exterior de soja para la cosecha nueva son 0. No hay nada vendido, según los exportadores, de soja de la cosecha nueva. Y respecto a la soja de esta cosecha, bueno, que todavía estamos negociando, como les decía antes, cuando uno mira las compras que tiene el sector exportador de esta cosecha de soja, llega a 8 millones de toneladas. Cuando mira las declaraciones juradas de venta al exterior, dice, tienen 6,4 millones de toneladas, es decir, tienen bastante menos todavía. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que probablemente el sector exportador le traslade parte de sus compras a la industria, o con que a lo mejor están esperando que esto que fue baja de derechos de exportación transitoria no sirve para entusiasmarlos tampoco a los exportadores, anotando ventas, anotaron lo que ya tenían de alguna manera comprometido, y ahora están esperando el ajuste cambiario, pero lo están esperando los exportadores también, por eso no tienen totalmente todo declarado. Sobre todo si asumo que cuando miro las declaraciones juradas de ventas al exterior de aceite y harina, eso me da el equivalente, sumado a lo del poroto, de alrededor de 30 millones de toneladas vendidas de soja al exterior, contra 34 que tienen comprada. Es cierto que hay una parte con la condición a fijar, pero también es cierto que están importando mucha soja, tal vez 5 o 6 millones de toneladas de soja, con lo cual a los 34 en realidad hay que sumarle esos 5 o 6. Habrían 40 millones dando vuelta en el mercado, habría tenido el sector exportador y la industria, fundamentalmente en este caso será la industria, y habrá que ver cuánto efectivamente exportó y cuánto todavía no está exportando. También puede ser porque no consigue venderlo, el mercado de harina de soja a pesar de todo está pesado,
Así que habrá que ver. Pero lo cierto es que ahí puede estar lo que falte, entre comillas, liquidar y que se le puede echar la culpa al complejo agroindustrial que no liquida, pero al complejo, no a los productores. Los productores vendieron ya igual que el año, 69% de su cosecha. Es decir, perdón, no hay tanta soja para vender, no hay tanto maíz para vender. Eso es lo que el gobierno y sobre todo los que escriben en los medios nacionales deben saber. No esperen que se vendan masivamente ni soja ni maíz, porque no lo hay en términos del mercado disponible. Y que probablemente pasemos con un stock de soja importante respecto al que pasamos o que ingresamos en esta campaña, y también es cierto. Ahora, nadie puede desconocer que las condiciones de la Argentina son otras. Las condiciones del mundo son otras y bueno, hay quien prefiere seguir guardando la soja entre tener una moneda que, como decíamos antes, no vale absolutamente nada. Hasta mañana.